Muchas gracias por este momento. Le damos gracias al Señor. Me permito hacer una breve oración para iniciar el estudio del discipulado de Romanos. Bendito Dios, gracias porque como iglesia nos has permitido entrar en tu presencia, entrar en el salón de tu presencia, de tu trono de gracia y de misericordia. Hemos levantado, Señor, peticiones a favor de los enfermos, a favor de los que están conociendo tu palabra, a favor de los médicos, que también, además de fortaleza, Señor, tu palabra corra entre ellos, porque lo más importante, Señor, el más importante alimento que podemos recibir es el alimento espiritual que viene de tu presencia por medio del Espíritu Santo y a través de tu palabra, la Biblia. Ahora, Señor, permítanos retomar el estudio de Romanos a partir del capítulo 9. En el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco por su paciencia para conmigo, por este tiempo en que estuve ausente y agradezco al Señor, pues por la presencia y el trabajo excelente que la sierva de Dios, Yazaret Rivera Herrera, ha hecho y continuar con el estudio de discipulado de Romanos. Yo en esta ocasión he preparado un comentario general de este intermedio que se me, que se me da la oportunidad de intervenir al respecto de cómo siento en mi corazón la palabra que ha fluido, que ha corrido, y en el momento en el que estamos de estudio de Romanos 9. Miren, los capítulos del 1 al 8 de Romanos son una extraordinaria exposición y el tema es la gracia. Del 1 al 8, del capítulo 1 al capítulo 8, el tema general podríamos definirlo, que es la gracia de Dios. Concluye en el capítulo 8 explicándonos y dándonos todos los argumentos sobre la vida en el Espíritu Santo. La vida en el Espíritu como el único recurso para salir adelante y para salir triunfantes de la manera que el Señor quiere que seamos victoriosos como Él lo fue. Solo a través del Espíritu Santo podemos vencer a la carne. Solo a través del Espíritu Santo podemos seguir el rumbo y agradar a nuestro Dios porque lo hacemos con fe. Ahora bien, del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo habla de la presente relación de Dios con Israel, con Israel. Miren, vamos a hacer una recapitulación. Dios se había consagrado a bendecir a este pueblo, a esta nación, a Israel. Tan es así que voy a leer algunos pasajes. Uno de ellos es Isaías 41 del 8 al 14. Esta palabra Dios se la dio a Israel. No se la dio a la iglesia. Nosotros la tomamos por la fe, pero a través del profeta Isaías, Dios le dio esta palabra a Israel. Isaías 41, del 8 al 14, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije,
mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Dios, pues, se había consagrado a bendecir con promesas como la que hemos leído, con explicaciones, con salmos que han dado los profetas, los salmistas, y les dio la ley, les dio la circuncisión, señal del pacto, les dio ordenanzas, les dio su presencia en el templo, ordenanzas para el templo, los separó de otras naciones para bendecirlos, y eso es lo que hizo Dios, con un mensaje. Sin embargo, lo hemos leído a lo largo de Romanos, Dios dirige a Pablo hacia los gentiles, que no son del pueblo de Israel, con un mensaje. Y lo primero que tiene el mensaje de Pablo es que no hay distinciones entre el judío, el griego, el escita, el siervo, el esclavo, la mujer, el hombre, no hay distinción. Un mensaje totalmente diferente del que le había dado a Israel. Ahora Pablo magnifica la misericordia de Dios hacia los gentiles en su obediencia por la fe. Ese es el mensaje de Pablo en los primeros 8 capítulos de Romanos. Sin embargo, ¿cómo podemos reconciliar los dos mensajes? ¿Es que Dios le mintió a Israel? ¿Es que Dios ya no tiene por pueblo a Israel? ¿O es que Dios le dio promesas que no cumplirá al que ha creído por la fe? ¿Cómo podemos conciliarlos? Hay una corriente de teólogos o de pensadores estudiosos de la palabra que dicen que pues Israel quedó descalificado porque fue rebelde y desobediente. Y se apoyan en un versículo de Lucas 13, versículo 34. Vamos a ese versículo, que es muy importante que lo conozcamos y lo discernamos como estudiosos de la palabra. Lucas 13, 34. Dice Jesús, el lamento de Jesús sobre Jerusalén, y dice, Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús cuando estaba en esa ciudad en su última visita. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, algunas personas, algunos estudiosos,
de la palabra dicen, pues Jerusalén falló y por eso es que el Señor se volvió a otro pueblo. En Romanos, Dios nos habla con sabiduría y expone de sus procedimientos en el pasado, ya leímos uno de ellos, y sus procedimientos en el futuro para su pueblo terrenal escogido. Y ese fue, es y siempre ha sido Israel. Israel ha sido siempre el pueblo terrenal escogido por Dios. Noten muy bien, amados hermanos, que digo el pueblo terrenal escogido por Dios. Sigue siendo Israel. No debemos ignorar que Dios señaló con fuego a Israel en el Sinaí. Vamos a Deuteronomio 4:32. Si no lo puedes encontrar, pues anótalo y después lo buscas. Deuteronomio 4, versículo 32. Vamos a leerlo desde el 29. Ahí el Señor les da instrucciones al pueblo de Israel y les dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová, tu Dios, y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? Dios le habló en medio del fuego a Israel. A Israel. Y miren, esto hace más asombroso lo que Dios haya venido a hacer al dar promesas y bendiciones aún más grandes de las que dio a Israel. Y esto aparte de la ley, para aquellos que le reciben siendo de cualquier nación, siendo de cualquier proveniencia, sexo o raza, solamente que le han creído y le han seguido por la fe. Hemos recibido mayores promesas y bendiciones, aún más grandes de las que acabamos de leer. El punto a considerar es que hemos, como cristianos, lavados por la sangre de Cristo, bautizados en la muerte de Cristo, viniendo a la nueva vida de resurrección, y hemos recibido tanto como gentiles, y aquí viene una exhortación que nos vamos acostumbrando. Y damos por hecho todo, y por otra parte, la mayoría de los cristianos, entre comillas, no se preocupan o no nos preocupamos por los planes y procedimientos de Dios para con Israel. Amados hermanos, vemos con cierta preocupación, no con tristeza, no con falta de fe y confianza en Dios, que a veces temas como Romanos 9, 10 y 11 no le interesan al cristiano promedio. Al cristiano promedio le interesan las bendiciones que pueda recibir, las promesas de bendición,
Pero la historia de Israel y lo que vaya a pasar con Israel, poca atención recibe. Es nuestra oración a Dios que despierte en el corazón del pueblo que ha sido ganado por el nombre de Jesús, como su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, un vivo interés por Israel, los planes y los procedimientos que Dios tiene para con Israel. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando en Romanos 9, 10 y 11. Hay una falsa confianza al abandonarnos solamente a la bondad divina y no tomar parte de todo el plan de Dios. Es como un niño inmaduro, que del papá solo le interesa lo que va a recibir, pero no le interesa lo que va a pasar con toda la familia. Y a veces, como cristianos, así estamos reaccionando. Miren lo que dice el Salmo 49:20. A mí me conmovió mucho esta cita y por eso es que se las comparto. Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Es muy importante el entendimiento. Cuando llamamos a discipular, a discipulados, estamos apelando a la necesidad que todos tenemos de entender la santa y divina palabra de Dios, porque hay advertencias. Si el Señor nos ha dado promesas que hemos obtenido solo por la fe, y lo voy a repetir, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Dura palabra, soy el primero en recibirla. Hay una falsa esperanza al abandonarnos solamente a la bondad divina y no tomar parte del plan completo de Dios para toda la familia. Vemos, por ejemplo, en las modernas iglesias creando ostentosamente fiestas, costumbres particulares de cada quien, cosas que Dios no mandó. Hemos sido ganados por la sangre de Cristo, hemos muerto por medio del bautismo con Cristo, descendido a la sepultura, y hemos nacido a una nueva vida, a una nueva creación, no para inventar algo, sino para ser esas criaturas nuevas que podamos seguir a Cristo por la eternidad y estar con el Padre por la eternidad. No es para que inventemos nuestra propia religión, es para que sigamos al Maestro, es para que crezcamos en el entendimiento y no vengamos a ser como las bestias que perecen. Meditemos en el hecho que una vez que el Señor arrebate a aquellos que son suyos, a sus escogidos, los santos de su iglesia, Él vendrá y regresará a este pueblo terrenal, Israel, y los establecerá en su propia tierra con un glorioso templo y una adoración a la cual las naciones gentiles tendrán que sujetarse. Reedificará el tabernáculo de David que está caído. El tiempo que vivimos, amados hermanos, es un espacio, es un paréntesis, es una ventana
en la cual Dios está haciendo una visita a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Estamos estudiando, pues, cuál es nuestro lugar al lado de Israel. Todos somos objeto de la misericordia divina. Como dice una cita que se va a estudiar hoy, somos vasos de misericordia. Descubrimos, no voy a ir a las citas, por favor escríbanlas en Lucas 1:78, el corazón de misericordia de Dios. Descubrimos en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia. Descubrimos en Éxodo 34:6 que Dios es misericordioso y compasivo. Termino con esto. Hay 3 puntos que tenemos que tener muy claros. La misericordia de Dios es su soberana inclinación de su corazón hacia nosotros, pecaminosos, pecadores y miserables criaturas. Punto número 2. Su gracia sigue a su misericordia al perdonar nuestra culpa. Punto número 3. Su benignidad se manifiesta en proceder con nosotros en abundante bondad en lo sucesivo hasta la eternidad. Amados hermanos, hermanas, personas que se han unido a este discipulado, confío y creo firmemente en el Señor que seguiremos con esfuerzo, con fe, con confianza de que el Señor está formando en nosotros verdaderos discípulos a través del estudio de su palabra. Dejo el tiempo que sigue para que Yazaret continúe el estudio de Romanos 9, donde lo dejó, versículo por versículo. Y le agradezco a nuestro Dios que podamos seguir adelante en este discipulado. Yazaret, te dejo el micrófono. Buenas noches, hermanitos. Pues vamos a continuar después de esta pues introducción que retroalimenta, ¿verdad? Este capítulo 9. Se nos abre una nueva enseñanza, ¿verdad? El propósito de por qué Pablo pues escribe sobre el pueblo de Israel y esa congoja y esa tristeza que él decía que sentía por sus hermanos israelitas. Voy a continuar donde me quedé. El estudio pasado, que me parece que fue el versículo 14. Sí, ¿verdad, hermanos? Confírmenme los que estuvieron. 14, ok. 9:14. Y dice, voy a leer de 2 en 2. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces aquí Pablo abre una incógnita, ¿no? Empieza con una pregunta. ¿Qué lleva a Pablo a hacer esta pregunta? Porque podríamos preguntarnos con lo que hemos estado estudiando, o sea, la elección de Dios, de elegir a uno en lugar a otro, como veíamos el ejemplo de Esaú y Jacob. O sea, esa elección de Dios de elegir a uno y no a otro, ¿hace a Dios injusto? Esto es lo que lleva a Pablo a iniciar con esta cuestión, esta pregunta. O sea, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por eso es Dios injusto? Y contesta enérgicamente Pablo y dice, en ninguna manera. O sea, Dios claramente explica
su derecho, su capacidad de dar misericordia a quien Él quiera. Uh-huh. Y esto es solamente de Él. Ni tú, ni yo, ni lo que hacemos, así como dijo que así como ni Jacob ni Esaú habían nacido, ni sabían lo que aún iban a hacer, ni qué iban a hacer, ni qué decisiones iban a tomar, no dependió de eso que Dios eligiera a Jacob, simplemente lo eligió porque Él quiso. Ajá. Es algo que la misericordia depende completamente de Dios y dice, tendré misericordia del que yo quiera, o sea, de quien yo tenga misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Recordemos que la misericordia es no obtener lo que merecemos. Uh-huh. Dios nunca es menos justo, ¿no? O sea, no podemos, es que Dios es un poco menos justo con tales y más justo con aquellos. No, ser justo es ser justo, no hay más ni menos. Y Dios, pues mucho menos es menos justo con nadie. Ajá. Pero podemos observar que pues Él se reserva el derecho de ser más que justo, pues con las personas que Él elige. Jesús habló, y vamos a entender este derecho, esta capacidad de dar la misericordia a quien Él quiere, en la parábola de la viña, del Señor de la viña. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 20. Ajá. Del 1 al 16 es un poco larguito, pero vamos a leerlo, teniendo en mente, hermanos, esto, porque aquí Jesús a través de esta parábola en Mateo ejemplifica, o sea, Él nos quiso dar a entender esta parte de la misericordia que Dios da. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y entonces aquí le dice, me llama mucho la atención, ¿no? Esta parte donde dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O sea, la misericordia, hermanos, es algo que es completamente de Dios. Es una cualidad, una capacidad completamente de Dios. Y entonces, ¿qué Dios hace con eso que es de Él como Él quiere? Acordémonos, hermanos, que dijimos, vamos a tener bien presente la soberanía de Dios. Entonces,
estamos en un lugar a veces peligroso cuando nosotros consideramos la misericordia de Dios como nuestro derecho. O sea, fíjense, es peligroso pensar que nosotros merecemos, que es nuestro derecho la misericordia de Dios, porque Dios no está obligado a eso. O sea, si Dios está obligado a mostrar misericordia, entonces no es misericordia, es una obligación. Ajá. Pero Dios, o sea, entonces no debemos de pensar que es nuestro derecho, que nosotros tenemos derecho a esa misericordia. No, es algo que le compete completamente a Dios. Ajá. Entonces dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. La misericordia entonces de Dios no nos es dada debido a lo que nosotros deseamos hacer o lo que hacemos. Ajá. Simplemente es por el deseo de Dios de mostrar misericordia. Del versículo 17 al 18, aquí está habla del ejemplo de Faraón. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios permitió a Faraón en los días de Moisés, pues elevarse con poder para que Dios pudiera mostrar la fuerza de su juicio, del juicio que él iba a levantar contra él y así glorificarse Dios a sí mismo. Recordemos que la gloria, hermanos, siempre es para Dios. Ajá. Entonces, algunas veces Dios se glorifica a sí mismo al mostrar misericordia. Algunas veces Dios se glorifica a sí mismo, pues a través del endurecimiento de un hombre, ¿no? En este caso, como Faraón. Y decíamos, o sea, no debemos de pensar que Dios persuadió a Faraón, que era un hombre bueno y bondadoso, a ser duro. No, Faraón ya era un hombre que estaba en disputa contra Dios, contra el pueblo de Israel. Él, su corazón ya era así. Y Dios lo único que hizo fue permitir que siguiera su inclinación natural a ser malvado y duro. No es que Dios lo convirtiera, no es que Faraón fuera bueno y Dios lo obligó a ser malo, no. Simplemente Dios permitió que siguiera pues su inclinación natural a esa maldad y ese odio que sentía Faraón pues por el pueblo de Israel. Entonces, sabemos que Faraón endureció su propio corazón. Ajá. Eso lo podemos leer, hermanos, para los que anotan, en Éxodo capítulo 7, versículo 13. El 7 al 22, capítulo 8, versículo 15. Y en el capítulo 9, versículo 34 también podemos leer de esto. Entonces, vamos a leer 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, Pablo parece que aquí se imagina a alguien que pregunta, ¿no? Y son preguntas, hermanos, que escuchamos hoy en día. Imagínense si existían en ese tiempo, hoy en día también las escuchamos. Pablo podrá estar respondiendo a alguien que a lo mejor le preguntó, o sea, si todo es cuestión de la elección de Dios, entonces, ¿por qué me culpa? ¿No? O sea, ¿por qué me culpa, no? De ser rebelde, de ser injusto, de ser pecador, si finalmente Dios así lo eligió. O sea, ¿cómo puedo yo ir en contra de lo que Dios ya eligió? Y es una pregunta que podemos escuchar comúnmente, hermanos, entre las personas. Pero Pablo responde y muestra que es irreverente, o sea, esta pregunta. Y pongan atención en esto, hermanos, porque esto a mí me llegó a mi corazón y dije, ¿qué? Si Dios dice que Él elige,
que Él tiene misericordia de quien Él quiere. Y si Dios dice que nosotros somos también responsables delante de Él, o sea, no hay algo, o sea, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Sí, Dios elige y Él tiene misericordia de quien Él quiere y también nosotros tenemos responsabilidad delante de Él. ¿Por qué? Porque Él así lo ha dicho. Y si Él así lo ha dicho, hermanos, no podemos nosotros cuestionarle. ¿Es así? No, en esta pregunta de, ay, pero entonces si ya Dios eligió eso, entonces ¿por qué me inculpa de pecador? ¿Por qué me inculpa de rebelde? No, tú tienes una responsabilidad también delante de Él. Todos tenemos cuentas que dar delante de Él, independientemente de que Dios sea misericordioso y Él muestre su misericordia a quien Él quiere. Entonces, no tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador tiene sobre su creación. O sea, entonces, si Dios declara que tenemos una responsabilidad eterna delante de Él, pues así es. Así es. Independientemente de que Él muestre o no misericordia, tenemos una responsabilidad porque Él así lo dice. O sea, y esto llega a mi corazón, porque a veces nos atrevemos a hacer esta clase de preguntas, ¿no? Ay, Dios, pero entonces, si, muy típica, ¿no? Si tú eres Dios, ¿por qué no acabas con el mal en el mundo? ¿No? ¿Por qué no acabas con la pobreza? ¿Por qué no? Es muy común escuchar estas preguntas, hermanos. Pero nosotros ahora desde este punto de vista, desde esta posición en la que hemos sido redimidos, nosotros debemos entender que tenemos un Dios soberano y que no debemos cuestionar, hermanos. Y esto es parte de la obediencia, lo que Él nos dice y lo que Él demanda de nosotros. Y esto es parte de ser obedientes y de vivir en el Espíritu. Ajá. Ahora el versículo 22 al 24 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, nuevamente repite el mismo principio del trato de Dios con el faraón. O sea, si Dios escoge glorificarse a sí mismo, al dejar que pues la gente siga su propio camino y dejarles recibir justamente su ira para hacer notorio su poder, pues ¿quién puede oponerse a él? Pues no, o sea, no se puede oponer a él nadie, ¿no? O sea, también si Dios desea ser más que justo con otros, mostrándole su misericordia, ¿quién puede oponerse a él? Y esto, hermanos, también viene un poco, o sea, los israelitas, o sea, que decíamos, ellos eligieron, muchos, no todos, ¿no? No creer en el Mesías, en Cristo. Y entonces, Cristo nos regala a nosotros los gentiles, entonces Él nos regala de su gracia, de su amor, nos justifica, nos redime por fe. Y Él desea ser más justo con nosotros, o sea, justo también con nosotros, a pesar de que nosotros pues no cumplíamos la ley y no vivíamos bajo la ley, Él también decide eso. Y a mí me parece entonces que el pueblo de Israel pues tenía, ¿no? Este inconveniente en su corazón constantemente, o sea, ¿por qué si yo soy el pueblo? ¿Por qué esto? ¿Por qué estos gentiles, ¿no? ¿Por qué estos gentiles pues se creen poseedores o merecedores de esa gracia o se creen salvados, ¿no? Salvados por Dios? ¿Por qué se creen esto? O sea, a lo mejor era una cuestión que los israelitas manifestaban, porque no comprendían, ¿no? A lo mejor esta parte
de la misericordia de Dios. Y decía, no, el pastor, la misericordia, o sea, sigue a su gracia. Y, o sea, y sí es cierto. Por su misericordia, o sea, nosotros, pues también fuimos alcanzados. Entonces, si Dios quiere mostrar misericordia tanto a los gentiles como a los judíos, o sea, pues ¿quién puede oponerse a él? Eso es lo que Pablo quería decir. Nadie puede oponerse a él. Los judíos tenían la inclinación de pensar que Dios, pues no podía hacerles de otra manera, sino vasos de honor, ¿no? Pero Pablo aquí rechaza ese punto de vista y señala que Dios hace lo que él quiere. Usa los vasos de honra y hubo vasos de honra dentro de los gentiles, como hubo vasos de deshonra dentro del pueblo de Israel. Aunque los israelitas se sentían tal vez con ese derecho de decir, no, yo solo sirvo para hacer un vaso de honra, ¿no? Pero no, o sea, aquí Pablo nos enseña que no, que Dios mostró su misericordia a quien él quiso. Entonces, menciona después en el versículo 25 y 26, hermanos, una parte de Oseas, del libro de Oseas, y menciona una profecía. Y esta, para los que anotan, está en Oseas 2:23 y Oseas 1:10. Aquí dice el versículo 25 y 26 de Romanos 9. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. Estos pasajes de Oseas, hermanos, o sea, aquí muestran la misericordia de Dios. O sea, Dios le dijo al profeta Oseas que nombrara a uno de sus hijos Lo-Ammi, el cual significa no sois mi pueblo. Pero también Dios prometió que ese juicio no duraría para siempre y que un día, pues Israel sería restaurado y nuevamente serían llamados hijos del Dios viviente en esta profecía. Ahora, en Isaías 10:23, aquí habla también de lo siguiente, que también menciona en el versículo 27 y 29 del capítulo 9 de Romanos, dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y aquí habla de un remanente, hermanos. O sea, el pasaje citado de Isaías 10:23, o sea, habla primero de la obra de Dios en salvar a un remanente de la destrucción venidera de los asirios. Entonces, la aflicción del pueblo de Dios a manos de los asirios y otros pueblos, o sea, los harían sentir como si en verdad fueran destruidos. Pero Dios les asegura, o sea, que este no es el caso, o sea, que él siempre iba a preservar un remanente. Y entonces aquí, ¿no? Como dice, habríamos venido a ser como Sodoma, ¿no? Sodoma y Gomorra entonces fueron totalmente destruidas en el juicio. Eso viene en el Génesis. Entonces, en Isaías 1:9 muestra qué tan malo, o sea, como fue el estado de Judá debido a su pecado, o sea, pudo haber sido peor. Aquí lo dice en Isaías 1:9. Vamos a anotarlo nada más. Pero fue únicamente por la misericordia de Dios que sobrevivieron. Ajá. O sea, sí hubo un juicio sobre Judá debido a su pecado, pero él dice que sobrevivió un remanente a comparación de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos completamente.
que no hubo ningún remanente para seguir adelante en sus generaciones, no, fueron destruidos completamente. Entonces, aún en medio del juicio, hermanos, Dios mostró su misericordia a Judá. Es esta la referencia que hace Pablo de Isaías. Que a pesar del pecado de Judá y que Dios estaba muy enojado y de su juicio, él le dijo que iba a guardar un remanente. Pero en Sodoma y Gomorra no fue así. Si hubiera sido o el juicio fuera como en Sodoma y Gomorra, pues no habría quedado absolutamente nada. Entonces, la promesa misericordiosa es clara, pero si solo un remanente sobrevivirá, al menos un remanente sobrevivirá y constituirá la esperanza de restauración. Y aquí está hablando pues de los israelitas. O sea, si este remanente que Dios va a apartar, que Dios va a limpiar, va a constituir la esperanza de su restauración. Y hay esperanza, hermanos. Pablo sentía esta tristeza en su corazón y él decía, es que si mis hermanos israelitas rechazaron, crucificaron al Cristo, o sea, ¿qué va a pasar, no? Si sentía Pablo esa congoja. Y entonces ya aquí mismo, o sea, él contesta todo esto. No hay injusticia en Dios, no hay injusticia al decir, bueno, con Israel tengo mis cuentitas pendientes, pero eso es punto y aparte. Y eso no quita que yo muestre mi misericordia a otros. ¿Y a quiénes fueron los otros? Pues nosotros los gentiles. Y a pesar de eso, Dios no desecha a su pueblo y Dios sigue manifestando que hay una esperanza para Israel y que un pequeño remanente va a constituir esta esperanza de restauración. Entonces, desde la condición actual, hermanos, o sea, de Israel, desde la perspectiva del hombre, es esta, o sea, Israel falló en ver al Mesías porque ellos se rehusaron a vivir por fe, a tener acceso a todo esto por fe. Ellos se rehusaron a esto. Este fue el fallo de Israel. Ellos se rehusaron a vivir por fe. Entonces, si analizamos la situación actual de Israel y los gentiles, o sea, de acuerdo con una perspectiva humana, Pablo nos dice esto en el versículo 30 y 31 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, según todas las apariencias, podríamos decir, los gentiles encontraron justicia, aunque parecía que realmente no la buscaban. Y según todas las apariencias, pues Israel parecía trabajar por la justicia de Dios con todo lo que tenían y con todo lo que hacían, pero no encontraron esa justicia en sus obras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué los gentiles que teníamos cero probabilidades de encontrar la justicia y los judíos que tenían todas las posibilidades a su favor de encontrarla, no la encontraron? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Pues es que los gentiles iban tras la justicia que es por fe y los judíos iban tras una ley de justicia. Los gentiles fueron salvos, o sea, que fueron salvos, vinieron a Dios a través de la fe, recibieron así la justicia. Pero los judíos, que parecían ser rechazados de Dios, intentaron justificarse ante Dios al realizar obras. Y otra vez, reiteradamente, Pablo nos enseña que no es por obras.
O sea, los judíos pareciera, o sea, si lo vemos desde nuestra perspectiva humana, teniendo todo lo que tenían, que les fue dado los profetas, la ley, el culto, ellos perseguían la justicia a través de querer hacer cosas para así agradar a Dios, pero aún así dice que no encontraron la justicia. Sin embargo, ahora nosotros hemos sido justificados a través de la obra redentora de Cristo, de nosotros haber creído en la obra redentora de Jesús. Gran diferencia, hermanos. Gran diferencia, porque entonces estos israelitas no creyeron en la obra redentora de Jesús y es por eso que seguían buscando la justicia de Dios a través de lo que ellos hacían y no comprendieron este pequeño detalle, que no era por obras, sino era a través de creer en Jesús. Entonces, Pablo enfatiza esta razón por la cual Israel parece pues ser rechazado de la bondad y la justicia. Parece, porque en realidad no es así. Tiene sus asuntitos pendientes con el pueblo de Israel. Sí, y él les ha dado promesas y él las va a cumplir todas en plenitud. Ajá. Y dice el versículo 2 al 33. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, podríamos entonces esperar que Pablo conteste esta pregunta, ¿por qué? De nuevo, o sea, desde la perspectiva de Dios, y simplemente dejar el asunto, pues que es por la mera soberanía de Dios. Pero sin embargo, Pablo contesta y señala la responsabilidad de Israel o la irresponsabilidad de Israel. O sea, dice que iban tras la justicia, pero no por fe, y tropezaron con piedra de tropiezo. Ay, y aquí pues es muy triste, hermanos, y también, ¿no? Dices, chin, también sientes esa congoja que sentía Pablo y manejaba al principio. Porque la piedra de tropiezo que dice aquí que puso en Sión es Jesús. Jesús fue la piedra de tropiezo con la cual tropezaron los judíos. Esto es lo triste. Yo siento que esta es la congoja de Pablo, la tristeza que sentía Pablo, porque su piedra de tropiezo fue su propio Mesías, el que tanto esperaban, el que ellos anhelaban y sin embargo no lo reconocieron, no lo quisieron ver. Entonces, Pablo ya ha mostrado en este libro, hermanos de Romanos, que pues el único modo posible para ser salvos pues es por medio de la fe, no es por las obras de la ley, y que esta salvación viene únicamente por la obra de Jesucristo, de nuestro Salvador crucificado, el cual dice que fue la piedra de tropiezo para Israel. Y esto, hermanos, lo vamos a reforzar. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22 al 23, al 31, perdón. Dice la palabra de Dios. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué bonita porción de Primera de Corintios. O sea, di cómo dice, o sea, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense, hermano, qué privilegio, qué cosa tan preciosa sabernos en esto, o sea, sabernos cerca de Cristo y que Cristo es todo esto para nosotros. Y que mientras, pues los israelitas, para ellos fue piedra de tropiezo, a nosotros nos presentó un regalo invaluable, nuestra salvación, la cual no hubiera podido ser, hermanos, si no hubiera sido por Cristo. Esta es la congoja que tenía Pablo. Esta es la congoja que Pablo sentía por sus hermanos israelitas. Entonces, Pablo muestra que Israel en este pasaje es responsable por su condición presente. Recordemos, parte de este libro nos iba a enseñar la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y aquí nos enseña que, de cierta forma, Israel tiene responsabilidad de su condición presente. Dios va a tratar en su momento, a cumplir sus promesas y va a cumplir su palabra y todo lo que le ha prometido al pueblo de Israel. Y aunque aquí habla mucho de Israel, también, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Entonces, ¿ha contradicho Pablo con todo lo que dijo anteriormente, el cual enfatizaba el plan soberano de Dios? Por supuesto que no. En ningún modo se contradice. Presenta Pablo el problema desde el otro lado de la moneda, ¿no? El lado de la responsabilidad humana, desde el lado de nuestra responsabilidad delante de Dios, en lugar del lado de la elección soberana de Dios. Decíamos, sí, Dios tiene elección, Dios elige y su misericordia la da a quien Él quiere. Pero entonces, ¿por qué me va a inculpar de pecado si Él ya eligió? No, tú tienes una responsabilidad aparte de no pecar delante de Él. Tú tienes una responsabilidad de ser un hijo de Dios y ya recibiste y has creído por fe. Tú tienes una responsabilidad. Independientemente de que Dios en su soberanía, Él decida elegir y tener misericordia de quien Él quiera. Tenemos una responsabilidad. El pueblo de Israel tiene su responsabilidad humana dentro de este plan de Dios, dentro de su condición actual que él vive como ciudadano, como país, como nación, como ciudadanía. Ellos tienen una responsabilidad delante de Dios. Y entonces, pues, yo con esto, hermanos, concluyo esta parte de Romanos. Me da gusto ver a mi hermano Jorge Laguna. Muchas gracias a todos los que se conectaron, hermanos. Y pues yo espero verlos primeramente el próximo viernes y cedo la palabra al pastor Laguna. Amén, gloria a Dios. Quisiera comentar algo más, Pastor David, sino para cerrar y dar por terminado. Amén. Cedí la palabra, no sé si me soy.
Bueno, hermanos, pues entonces vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, hermana Yazaret. Gracias, Yaza, por la palabra, por el mensaje. Creo que está claro, es contundente, la palabra es muy precisa. Y agradecemos a Dios también por el pastor David y por cada uno de nuestros hermanos que hoy tuvieron a bien pues estar conectados. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para cerrar con todo este tiempos con Dios, como bien lo dice el título, ¿verdad? De la imagen que subió de Anita, tiempos con Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos para dar Amén. gracias a nuestro Padre. Amén. Gracias a Dios. Padre amado Dios y eterno, gracias Señor, te damos por tu preciosa y poderosa palabra, Señor, que nos refresca nuestra alma, Padre, que sacia todo nuestro ser, Señor. ¿Cuántas veces hemos declarado que tenemos hambre y sed de ti, Señor? Gracias, Señor, por tu porción, Señor, y te suplicamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, por la vida de Yazaret, Padre, por la vida del pastor David. Gracias, Señor, por esos instrumentos dados por ti, Señor, para manifestar tu gloria, Padre. Y asimismo, Padre Santo, te suplicamos que nos sigamos gozando. Ahorita viene la lectura bíblica a las 9:30, Señor. Que sigamos en este tiempo, Señor, tiempos con Dios, Señor, para seguir cerrando con broche de oro, Señor, este tiempo, Padre Santo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que muy a bien tienen esa disposición en su corazón de conectarse a cada una de las actividades de la comunidad Dios es fiel. Bendícenos a todos, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús sigas tú, Señor, usando la vida de cada uno de los siervos, Señor, que siempre muy atentamente, Señor, tienen sus participaciones, Señor, en su tiempo, en su momento, y cada uno da ese 100 por 1, Señor, para la obra del reino. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y yo Amén. doy gracias a ustedes, hermanitos. Dios les Hermanos, bendiga. Se les Dios les invita a la bendiga. lectura. A los que quieran seguirse conectando. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias, Yazaret, y un abrazo.